Hola, hola, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una nueva conferencia virtual en Casa Body Adicciones. Me da mucho gusto estar acá con ustedes en una nueva ocasión. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de violencia y adicción. Es un tema que estuvimos reflexionando acá en el equipo en función de algunos de los casos que hemos tenido últimamente y pues creímos que sería buena idea compartirles esas experiencias y obviamente cómo nosotros eh, trabajamos con este tipo de violencias, ¿no? Entonces, de nuevo, reiterarles la gratitud que sentimos porque nos sigan acompañando, porque se sigan conectando. Y pues bueno, nada, saludando un poquito a ver quién anda por acá. Buenos días, noches. Jess, buenas noches. Carlos, Ana, Rocío, Melissa, Alberto, muchas gracias por estar conectados. Vamos a iniciar con la información. Pues bueno, este tema de violencia surge a partir de que coincidió que varios pacientes acá en la casa mencionaban una misma situación a la hora de pensar en su responsabilidad en su recuperación, ¿no? Y creo que me gustó la idea de ponerle violencia, porque muchas veces las violencias que vivimos pues tienden a ser medio invisibles si no son físicas, ¿no? Si no estamos hablando de un golpe, si no estamos hablando de una agresión física, pues rara vez llamamos violencia lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para mí es importante compartirles, digamos, estos paralelismos que existen entre la violencia, sobre todo intrafamiliar, y el desarrollo y mantenimiento de adicciones. Entonces, bueno, lo que haremos el día de hoy es hablar un poquito de cómo funcionan estos ciclos de violencia y después hablar de historias específicas de violencia no tan visible, de violencia que de repente no comprendemos como violencia, como en el caso de la codependencia, ¿no? Entonces, digamos, van a ser las dos reflexiones que vamos a tener el día de hoy. Bien, entonces, como siempre, pues aquí pueden dejar sus preguntas, sus comentarios y al final tendremos una breve ronda para contestar y atender sus inquietudes, ¿no? Entonces, pues bueno, durante los años de trabajo con personas que viven violencia familiar y con quienes consumen drogas, se ha observado en muchas ocasiones que estos fenómenos van de la mano y no es posible precisar cuál dio origen al otro. Es decir, el caso de la adicción y la violencia es una correlación que no queda muy clara en términos de qué fue primero. No sabemos si la violencia es la que genera la adicción o la adicción lo que genera la violencia, en términos muy generales, ¿no? Entonces, hay familias donde el consumo de sustancias propició justamente la violencia familiar y en otros, cuando la persona vive abusos físicos, psicológicos o sexuales, recurre a las drogas como un medio de evasión de la realidad, ¿no? Aquí nosotros no pretendemos plantear qué es más importante o qué es primero. Tenemos nosotros una explicación que damos a los fenómenos que vemos en la casa, pero lo que sí pienso que es bien relevante es cómo estos dos fenómenos se correlacionan a nivel emocional. A nivel emocional, las personas y familias que viven violencia o consumen drogas atraviesan por estados de vergüenza, culpa, desesperanza, dolor físico y emocional, impotencia, miedo e incertidumbre, buscando en muchas ocasiones ocultar el problema e invisibilizarlo. Esto es una parte bien relevante de cómo se cruzan estas dos categorías, la categoría de violencia y la categoría de adicción. Comparten, digamos, estos malestares previos, ya sea al ejercicio de la violencia o al consumo de sustancias. Seguramente van a estar familiarizados con esta imagen que les voy a presentar, que es el ciclo de la violencia. Bueno, el ciclo de la violencia, por lo menos en este estudio en el que está basada esta información, correlaciona mucho la violencia con el consumo de sustancias. Y las fases son tres que se repiten una y otra vez. La primera es la fase de acumulación y tensión,
y que ahorita vamos a ir explicando detalladamente cada una de ellas, ¿no? Primero está esta fase en donde hay cierta intranquilidad invisible que no está siendo hablada, que no está siendo atendida, tanto en el caso de la violencia como en el caso del consumo de drogas. Después viene esta fase de estallamiento de la violencia, donde actuamos en estas ideas que en un momento hemos reprimido, o el estallamiento del consumo, es decir, estas emociones que se vuelven por un momento insoportables y que a través del consumo pues podemos nosotros recuperar cierto grado de bienestar o bajar el grado de malestar que estamos experimentando. Después está la fase de la luna de miel, que en el caso de las adicciones se le llama la época de las promesas, donde las personas pues, no se comprometen a no volver a consumir, etcétera, etcétera. Después de esta fase de luna de miel, empezamos de nuevo con la fase de acumulación, porque a final de cuentas, pues no se está atendiendo el problema de raíz, solamente se están atendiendo sus síntomas de manera superficial, ¿no? Entonces, bueno, explicaremos el primero, la fase de acumulación y tensión. Esta fase se caracteriza por el silencio, la evasión de sentimientos, el hacer como que no pasa nada y no hablar de los problemas. El ambiente familiar se llena de tensión emocional. Hay un incremento en la comunicación no verbal que puede ser agresivo-pasiva, puede ser este tema de los gestos, ¿no? Las caras, esto que no se dice, esto de cómo estás y la persona contesta bien y sabemos que algo anda mal, ¿no? La persona generadora de los malos tratos siente que no puede controlar más su agresividad y sus emociones se convierten en una olla express a punto de estallar. Esta acumulación de incomodidad, de sentimientos desagradables, se comparte previamente tanto al consumo de sustancias como a los actos violentos. En el caso del consumo de drogas, la tensión puede generarse por una reacción neurológica o esta necesidad de drogarse, el síndrome de abstinencia o la presión moral de portarse bien y la ambivalencia entre continuar o dejar la droga de manera definitiva y con ello privarse del placer que obtienen por el consumo. ¿A qué nos referimos con esto en la fase de acumulación en el consumo de sustancias? Hay muchos estímulos que están vinculados a esta fase cuando estamos hablando de drogas. El primero de ellos es saber que pues consumir drogas no es algo que sea socialmente aceptado. Entonces, de entrada hay una carga, hay un costo emocional, moral por consumir estas drogas, ¿no? Si yo ya sé, ya me dijeron en mi familia que no debo hacerlo, pues el portarme bien es una parte bien relevante para que se acumule esa tensión, porque a final de cuentas, que yo me porte bien no significa que no tenga malestar o que no quiera hacer algo al respecto, ¿no? Lo mismo, si yo soy una persona que está intentando dejar de consumir sin ningún tipo de tratamiento, también está el síndrome de abstinencia, ¿no? Está esta necesidad fisiológica de seguir consumiendo y eso también es una gran presión ante la persona, porque por una parte se muestra que la solución es esa, el consumo, pero por otra, las consecuencias morales o sociales que va a tener aunadas este consumo en mi ámbito especialmente familiar. Entonces, en este caso, pues hay muchísima ansiedad en ambas situaciones. La segunda fase es la fase de estallamiento de la violencia o, en el caso de las drogas, el estallamiento del consumo de drogas. Esta etapa se caracteriza por la presencia de la conducta que anteriormente se intentó reprimir o controlar, la cual sumerge a las personas y a la familia en una situación de conflicto, pues aquello que se había intentado evitar desde la voluntad y no desde el tratamiento, se presenta por igual en quien genera la violencia como en la persona que consume drogas. Es decir, esto que estábamos tratando de evitar con los silencios incómodos, esto que estábamos tratando de evitar no teniendo las conversaciones, esto que estábamos tratando de evitar con la abstinencia de sustancias, se vuelve insoportable y estalla ya sea el acto violento o el acto de consumo de drogas. En esta fase, en el caso del consumo de drogas, se presentan robos a la familia y otras conductas similares. Aquí nosotros conocemos muchas de estas conductas, ¿no? La manipulación, la victimización, la agresividad, ¿no?
Las familias de las personas adictas, pues obviamente se sienten enojadas, tristes y desesperadas, ¿no? La culpa, obviamente, también es una emoción que se presenta, buscan y se atribuyen las razones de la recaída y experimentan desesperanza, ¿no? Este estallido, perdón, es particularmente doloroso para los familiares, ¿no? Porque nos vemos incapacitados para hacer algo, ¿no? Nos estamos viendo en un terreno de victimización de lo que la persona, ya sea que ejerce violencia o que consume drogas, pues está realizando, ¿no? Evidentemente, esta culpa, ya sea por el consumo o por el acto violento, va a generar esta tercera fase, que es la fase de luna de miel o la época de promesas en el caso de las adicciones. Esta fase se caracteriza por ser una época de promesas de cambio, intentos generados a partir de la buena voluntad. Se producen algunos éxitos aislados. Por ejemplo, muchas personas le dicen a sus familiares, ya ves, dejé de consumir 3 semanas. Esto significa que puedo vivir una vida sin tratamiento, sin ningún tipo de atención, porque ya lo pude hacer, ¿no? Obviamente la familia en este tipo de casos comparte la confianza y el optimismo. Esto sigue sucediendo incluso cuando los pacientes están internados. Vemos familiares que ven a su eh, persona con adicción teniendo mejoras y dicen, bueno, esta persona, pues si el problema era que golpeaba, si el problema era que tomaba de más y ahorita pues está muy tranquilo y es muy amable, pues ya es hora de llevármelo, ¿no? Eh, y en ese sentido se vive un ambiente, digamos, de alegría, se hacen juramentos, todos vamos juntos a la iglesia, intentamos regresar al trabajo, a la escuela y se plantean nuevos proyectos. Este es el fenómeno que aquí conocemos como el pastel a medio cocer, ¿no? Una persona que a lo mejor tiene algunos destellos, digamos, de cambio, pero que fundamentalmente no ha atendido su problemática real, ¿no? Entonces, es bien importante entender que esta fase de luna de miel es una fase en la que no se está atendiendo realmente la problemática y que no se está atendiendo de una manera profesional o adecuada, ¿no? Una de las partes más relevantes del programa de los 12 pasos es reconocer la impotencia que tienen las personas con adicción ante las sustancias o ante aquella conducta compulsiva o idea obsesiva que lo está acechando, ¿no? Entonces, no estamos hablando de personas que se plantean nuevos proyectos después de un proceso de recuperación, estamos hablando de personas que tienden a mentirse a sí mismas para continuar con este ciclo de violencia y de consumo que les vengo planteando, ¿no? La persona con adicción se muestra contenta y espera el reconocimiento de la familia, lo cual no necesariamente reciben. Es una etapa en la que pueden estar en riesgo la vida de la o el adicto y reincidir en el consumo, finalizando con la recaída sin que haya atención de la enfermedad. En esta otra cara de la moneda podemos ver cómo algunos familiares pues no se sienten entusiastas ante la supuesta recuperación de su familiar, ¿no? Y esto nos deja en un terreno donde la persona se siente poco atendida o poco validada ante esto que ha hecho. Es decir, si nosotros conocemos las tendencias de comportamiento de una persona con adicción, sabemos que 3 semanas de abstinencia pues no representan gran cosa en el terreno de la recuperación, ¿no? Y muchos familiares pues ya saben decir, no, pues esto para mí no es una gran garantía de nada, y las personas justamente por ese motivo pues tienden a decir, no, pues entonces ¿para qué hago lo que estoy haciendo? Nadie aprecia lo que estoy haciendo y reincido, ¿no? Y en este escenario, digamos, de las fases del ciclo de violencia y consumo, me gustaría contarles una historia. Si se dan cuenta, yo no mencioné específicamente a agresores específicos, no mencioné a situaciones de violencia por parte ya sea de la persona que consume o de su familiar. Y esto lo hice arbitrariamente porque me gustaría discutir algo con todas ustedes. Y es el tema de si bien yo como persona con adicción estoy teniendo comportamientos violentos, el sitio en el que crecí muy posiblemente favoreció esos comportamientos violentos,
¿no? Entonces, yo platicando con una persona con adicción, le decía, ¿cómo lograste separar tu responsabilidad de la responsabilidad de quien te agredió en la vida? Esta es una... eh, y la respuesta que me da esta persona es la siguiente. Cuando yo me enteré que mi padre tenía un lugar bien importante en la persona que me convertí, lo primero que vino a mi mente fue echarle un saco de alacranes. Esa era la imagen que estaba en mi pensamiento para yo poder resarcir el daño que recibí. Y le decía, bueno, ¿y qué hiciste, no? A final de cuentas. Pues lo que hice, me dijo, fue hacer mi parte, ¿no? Obviamente no fui y le eché el saco de alacranes, entendí mi parte de responsabilidad. Y creo que este es un gran tema y es el motivo de esta conferencia en este momento. Hablar de quién es responsable de estos ciclos de violencia, ¿no? ¿Quién es el que va a responder por todos estos golpes y sombrerazos y gritos y desastres materiales que luego suelen suceder en el contexto de las adicciones y de la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces yo le decía a esta persona, ¿mejoró tu relación con tu padre después de que tú atendiste estos malestares? Y me dijo, sí, pero no llegó al lugar al que yo quería, ¿no? Llegó a un lugar de amabilidad, un lugar de cordialidad y hasta ahí llegamos. Entonces, esta historia a mí me parece bien relevante porque pone de manifiesto que este ciclo de violencia no es unidireccional, no se trata de que uno agrede al otro y punto, sino que es una cadena que si queremos pensar en recuperación debe romperse. Es decir, el hijo resiente al padre por los tratos que recibió y el padre resiente al hijo por las manifestaciones conductuales de la adicción del hijo. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Es decir, el hijo recrimina al padre, yo soy adicto por la crianza que me diste, por la crianza deficiente. Y el padre dice, bueno, a final de cuentas, te gastaste nuestro dinero, nos robaste, nos mentiste, chocaste nuestro carro, y es una confrontación que no logra resolverse. Yo he presenciado encuentros familiares donde estas recriminaciones vuelan en el aire, ¿no? Y nadie logra escucharse, ¿no? Entonces, pensaba, creo que estas historias son bien importantes de contar porque nos ponen un escenario un poquito más realista y comprensivo de lo que puede no solamente describir la violencia, sino evitarla. Porque a final de cuentas, lo que todos estamos buscando acá, lo que todos estamos esperando en nuestras relaciones son relaciones saludables, relaciones felices, relaciones plenas, ¿no? Entonces, esta historia del saco de alacranes, creo que todas podemos tenerlo en la mente, ¿no? Seguramente hemos fraguado alguna sofisticada venganza en contra de todos aquellos que nos agredieron en la vida, ¿no? Y seguramente muchos de nosotros estaremos resentidos y esperando que la otra persona se disculpe, cambie antes de que yo asuma responsabilidad de mi propia vida. Entonces, bueno, este triángulo dramático es una herramienta básica para el tratamiento de la codependencia y se los traigo a colación como un recordatorio de cómo estas violencias sutiles, digamos, pueden ocurrir en nuestros vínculos. En el triángulo dramático de Karpman mencionamos tres figuras relevantes: la figura del perseguidor, la figura del salvador y la figura de la víctima. En este terreno también era importante para mí compartir con ustedes cuál sería entonces la diferencia entre una persona que es víctima real, genuina de ciertas circunstancias y una persona que utiliza la victimización como herramienta de manipulación. Ahorita vamos a aclarar este dilema. Primero vamos a explicar para quien no conoce el triángulo dramático. Lo que tienen en común estas tres figuras es que ponen en primer lugar al otro. Tanto el que persigue como el que rescata, como el que se victimiza, son personas que están poniendo la responsabilidad de su vida en los demás, ¿no? El perseguidor normalmente es una persona que vigila y castiga el comportamiento de los otros. Es decir, una persona que tiende a ser mezquina en el sentido de
no puedo estar bien a menos de que tú seas castigado por lo que hiciste mal, ¿no? Son personas egoístas, donde la persona que vive la violencia, pues no es tan relevante, sino que haya justicia, entre comillas, ¿no? El salvador, a diferencia del perseguidor, sí está interesado en las víctimas, pero se hace cargo de lo que la persona piensa y siente, ¿no? Hace más de lo que le toca, aun cuando no tenemos ganas. ¿Qué significa eso? Que y ahorita vamos a poner un ejemplo bien concreto sobre esta historia de rescate, pero lo que hace una persona que salva a la otra es decirle, no, mijito, tú no hagas nada, nosotros lo arreglamos, ¿no? Entonces, este terreno, pues obviamente quita la oportunidad a la persona a que se responsabilice de su propia vida, ¿no? Algo que nosotros insistimos una y otra vez con los familiares de nuestros residentes es justamente, le decimos por acá, cerrar la llave, ¿no? Todos estos privilegios, todas estas ventajas que no permiten que la persona desarrolle plenamente sus habilidades para ser autónomo e independiente y sobre todo responsable. Entonces, bueno, ante los ojos del Salvador, la víctima es incapaz, ¿no? Ante muchos padres de familia, la persona con adicción es incapaz de pensar por sí misma, es incapaz de resolver sus propios problemas. Y eso, este estado de vulnerabilidad, por ejemplo, en el que recibimos a nuestros residentes, muy posiblemente le den la idea a los familiares de que, pues claro, no puede sostenerse y nosotros somos quien tiene que sostenerlo. Y obviamente, pues el tratamiento nunca se trata de eso, se trata de que la propia persona desarrolle autonomía e independencia. La figura de la víctima, entonces, es una persona que actúa como si no tuviese recursos para resolver sus propios problemas, ¿no? No usamos el estado del yo adulto para pensar y resolver nuestros problemas. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, soy una persona con adicción, digo, pues soy una persona con una enfermedad y empiezo a justificar mis actos, ya sea de violencia o cualquier tipo de conducta desadaptativa, a partir de que soy víctima de estas circunstancias, ¿no? De la misma manera, cuando regresamos a la historia anterior del saco de alacranes, la parte que se podría victimizar ahí es decir, yo soy lo que soy por mi papá. Y si mi papá no hubiera existido, entonces yo todo estaría súper bien, ¿no? Y creo que es bien importante aclarar que si bien hay víctimas reales, el dolor es real, ¿no? Está en nosotros la responsabilidad justamente de encargarnos de lo que nos duele. Y ahorita vamos a poner un ejemplo muy concreto al respecto. Una historia de rescate. La historia de rescate es la siguiente. Una persona, una mujer, tiene un marido alcohólico que no llega a casa. Esta persona que no llega a casa es buscada por su esposa. Ella va y recorre toda la ciudad, todos los hospitales, todas las estaciones de policía para encontrar a su esposo. Esta actitud, estas conductas son leídas por la persona como benevolentes, como de, oye, pues que esto debe ser amor porque yo estoy preocupada por lo que le pasa a la otra persona. Y esto debería ser el primer foco rojo a la hora de pensar en términos de la figura rescatadora. El caso es que por fin encuentra al marido tirado en la calle, borracho, lo sube al carro, lo abraza, lo apapacha, y cuando llegan a casa, el rol cambia. El rol cambia. Esta persona empieza a castigar a su marido y empieza a decirle lo pésimo persona que es, cuánto debe apreciarla a ella por hacer todo lo que hizo por él, ¿no? El hombre, obviamente, con culpa, sostiene, digamos, la agresión un tiempo hasta que le responde, hasta que él es agresivo con ella. Y es en ese momento cuando esta persona que pasó de rescatar a castigar se convierte en la víctima, ¿no? Es esta persona que está bajo el yugo del alcoholismo de su marido, ¿no? Insisto, no se trata de que esta persona no esté viviendo malestar real, su malestar es perfectamente real, pero la diferencia entre una persona que se victimiza y una persona que es verdaderamente una víctima son las opciones, es decir, ¿qué puedo hacer? Esta mujer
tiene toda la opción de dejar a su marido si no está contenta con lo que está sucediendo. Pero esa opción no está en su radar. Lo que está en su radar es intentar rescatar al marido, solaparle su conducta para después castigarlo por ello y al final terminar como una víctima. Entonces, muchas veces ustedes pueden decir, a lo mejor no tendría yo, no tengo estas opciones de las que hablas. Perfecto. En ese caso, entonces estamos hablando de una víctima hecha y derecha, ¿no? Cuando nosotros no tenemos opciones, cuando no tenemos poder, cuando no tenemos agencia, ¿no? Va a ser o cuando alguien nos quita nuestra posibilidad de hacer algo al respecto. Por ejemplo, si este marido al momento de responder a su esposa es agresivo física o verbalmente, pues ya estamos hablando de que hay una violencia bien clara. Yo estoy hablando de esta técnica, ¿no?, en la que el otro siempre está como prioridad y yo no me hago responsable de mi lugar en esta relación. ¿Bien? Esa es otra historia que acabo de escuchar que me gustaría compartirles mucho y que es una pregunta bien importante, o por lo menos para este paciente era bien relevante. Él me decía, ¿por qué yo soy adicto si mi papá sufrió más que yo? Esta es la historia de un muchacho cuyo padre tuvo muchos problemas en su infancia y en su adolescencia. Él pertenecía a una familia muy numerosa, pertenecía a un estatus socioeconómico no privilegiado y en su intento, digamos, de trascender estas condiciones adversas, estudia en la universidad, es bueno con sus hermanos y hermanas, logra tener un matrimonio exitoso, y después viene la adicción. Entonces, este paciente me decía, es que yo me siento muy mal, porque yo no viví nada de lo que mi papá vivió, mi experiencia fue bien diferente y no entiendo por qué yo soy adicto. Y justamente ese es el fraseo exacto de este paciente, decía, ¿por qué soy adicto si mi papá sufrió más? Y yo le regresé a la pregunta, ¿escuchas lo que estás diciendo? ¿Por qué soy adicto si mi papá sufrió más? Ese sufrimiento que aparentemente no se tradujo en consumo de sustancias, en algún lugar terminó. Y en este caso, ese sufrimiento, esa incomodidad ante lo adverso, se reflejó en un ambiente familiar enteramente aprensivo, opresivo y codependiente, ¿no? Si bien esta persona logra sortear, digamos, los retos de su vida, crea un escenario familiar lo suficientemente rígido para generar una persona que no puede tolerarlo y que tiene que tener alguna válvula de escape. De nuevo, y bueno, ahorita lo voy a intentar atender como cada uno de estos puntos en siguientes ejemplos. No significa que esta persona con adicción con la que estamos trabajando no sea responsable de su adicción. No estamos diciendo esto, no estamos diciendo que el papá de esta persona es el diablo y el culpable y el responsable. Estamos diciendo, ese sufrimiento de este papá tiene una relación directa con el sufrimiento futuro de su hijo. No estamos hablando de que uno es el villano y el otro es el santo. Y muchas veces en el terreno de la adicción vemos a la persona con adicción como el villano de la historia, la oveja negra. Y cuando nosotros comprendemos que la adicción es un problema sistémico, cuando entendemos que la adicción es un padecimiento colectivo, ¿no?, y nos damos cuenta que la persona con adicción es la roncha, digamos, la manifestación explícita de este fallo sistémico, nos enteramos que el trabajo pues también tiene que ser colectivo. A lo mejor esta persona puede recuperarse, puede hacerse responsable de su vida, puede tener una vida útil y feliz como lo marca el programa de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, pero si este padre no resuelve este sufrimiento, si este padre no encuentra herramientas alternativas a la aprensividad, ¿no?, y este paciente regresa a ese sistema familiar, muy difícilmente esta recuperación, estas herramientas se van a poder aplicar de forma adecuada. Entonces, no sé si me estoy dando a entender con esto, no me gustaría que se interpretara como que
esta historia de villanos que me crearon y ahora yo soy el Frankenstein que anda acechando el mundo. No es así, pero sí pienso que puede ayudar mucho a los padres de familia a entender que hay una responsabilidad por parte de los familiares, ¿no? Y hay una responsabilidad en el tipo de, de sistema en el que está propiciando que sus hijos e hijas vivan. Bien, este es otro ejemplo. El celular robado. Aquí en casa tenemos víctimas de violencias bien reales. En casa hemos trabajado y seguimos trabajando con personas que vivieron violencias que no son su responsabilidad, ¿no? Y este es un gran tema. En casos de abuso sexual, ¿no? Se malentiende de repente y tenemos nosotros una cultura ahí medio ignorante de ciertas situaciones y normalmente revictimizamos a aquellas personas que viven violencia sexual. Por ejemplo, si a una mujer sufre una agresión sexual en la calle, en la noche, lo primero que preguntamos es, oye, ¿por qué andaba tan tarde sola? ¿No? O ¿por qué se puso esta ropa? Etcétera, etcétera, ¿no? A estos procesos de revictimización, pues obviamente no solamente son parte de quienes rodean a la víctima, sino de la víctima misma. Muchas veces las víctimas se culpan a sí mismas, ¿no? Si no hubiera estado en esa fiesta, si no hubiera ido a ese lugar, si no hubiera vestido tal o cual prenda, no hubiera vivido esta situación. Y de nuevo, esta cultura de revictimización es muy común. En México, pues la vivimos todos los días. El trabajo que nosotros hacemos acá en Casa Body es ayudar al residente a que pueda distinguir cuál es su responsabilidad dentro de estos escenarios de violencia. Y obviamente lo primero que aclaramos es que nadie, ninguna víctima de este tipo de violencias es responsable en ninguna medida, ¿no? Ni en cómo se vistió, ni dónde andaba, ni cuánto tomó. La única persona responsable de esta violencia es el agresor, ¿no? Y es quien tendrá que responder por esa violencia. Sin embargo, ¿qué puede hacer una víctima después de vivir esta experiencia muchas veces traumática? El ejemplo que yo trato de platicar con los residentes es el siguiente. Supongamos que nos roban un celular, ¿no? Obviamente nosotros no somos responsables de ese robo, ¿cierto? La persona que nos roba el celular es la responsable de eso. Pero a final de cuentas nos quedamos sin celular. Entonces, la reflexión que yo comparto con los residentes es, ¿quién es responsable de que yo tenga celular? ¿Quién es responsable que yo tenga la posibilidad de comunicarme nuevamente a través del celular? Y la respuesta es, pues la persona. Si bien reconocemos que esta persona no es culpable ni responsable de la pérdida del celular, sí es responsable de conseguir uno nuevo, ¿no? A la medida de sus posibilidades. ¿Cómo surgiría aquí entonces la estrategia de manipulación de la victimización? Pues sería como si una persona sin celular dijera, es que no puedo hablar porque me robaron el celular. Es que necesito que me prestes su celular porque yo no tengo celular porque me robaron mi celular. Y esto no significa que las personas que rodean a las víctimas no sean compasivas, comprensivas o acompañen emocionalmente a las personas que fueron víctimas de violencia, sino que en algún punto esta persona puede reconstruir su propia autonomía, es decir, puede recuperar su propio celular. Es obvio que las primeras 24 horas, primera semana, cuando yo no tenga celular, o si no tengo dinero, por ejemplo, tenga que ahorrar dinero para comprarme uno nuevo, pues seguramente dependeré de otros, ¿no? Y eso es perfectamente entendible y válido, ¿no? Nosotros no propiciamos recuperaciones aisladas del otro, al contrario, buscamos la confraternidad como una fuente esencial de recuperación. De lo que yo estoy hablando aquí es, a final de cuentas, quién es responsable del celular, ¿no? Entonces, trabajo con una persona que particularmente ha usado esta estrategia.
Es decir, a partir de mi experiencia traumática, yo no puedo tener tal o cual actividad, no puedo confiar de la misma manera, no puedo acercarme del mismo modo a los otros, ¿no? Entonces, aquí lo que esta persona está aprendiendo es básicamente hacerse responsable de su celular y dejar de lado la culpabilidad de que se lo robaron. Porque esta persona dice, bueno, a final de cuentas, yo soy la culpable, yo soy la persona responsable de que me pasó lo que me pasó. Entonces, este ejemplo le hizo mucho sentido a esta persona. Lo empecé a replicar con otros residentes y creo que fue algo que les hizo mucho sentido fuera del terreno de la violencia. ¿Cómo funcionaría este ejemplo del celular en las emociones? Pues básicamente esto, ¿no? Yo tuve una experiencia dolorosa, viví a lo mejor alguna herida de la infancia, ¿no? Y lo que espero es que mi padre o mi madre vengan a curarme, vengan a resolverme, vengan a cauterizarme la herida, ¿no? Entonces, lo que yo le digo a los pacientes es, bueno, nadie niega tu dolor, nadie niega que traes literal un balazo en la pierna, pero quien es responsable de sanar ese balazo eres tú. Quien es responsable de no admitir que existe ese balazo, eres tú, ¿no? La persona que te disparó a lo mejor ya ni existe, y sucede mucho en relaciones familiares donde el pariente muere, ¿no? Y el cierre es complicado para la persona porque no tiene a quien reclamarle, ¿no? Eso no le quita, que yo asuma mi responsabilidad ante mi celular, no le quita responsabilidad alguna a la persona que me lo robó. Que yo asuma la responsabilidad de sanar mi dolor no le quita responsabilidad a quien me agredió en el pasado. Lo que simplemente estamos haciendo es romper este ciclo y atender lo que realmente nos está doliendo. Entonces, para mí es bien relevante hacer estas separaciones porque de muchas maneras puede favorecer que tanto el residente como sus familiares hagan lo que les toca. Regresando al principio, a la primera historia que les conté sobre este costal de alacranes, una de las cosas que esta persona con la que hablé me comentaba era que él reconocía que había un privilegio en el hecho de que él pudiera atender su dolor, ¿no? Y que una de sus amistades le dijo, antes de juzgar a tu papá, reconoce que tú tienes un lugar para sentarte y que en ese lugar el otro te va a escuchar. Yo no sé si tu papá tiene ese espacio. Esto que estoy diciendo no significa que el papá no tiene responsabilidad y está libre de todo, de responder ante esto, sino que la responsabilidad de la persona es sanar y reconocer que tiene herramientas que posiblemente la otra persona no tenga. Y esto nos lleva a la última pregunta de esta conversación, que es, bueno, ¿quién es el culpable entonces? Esta, como otras preguntas que les he hecho, es una pregunta tramposa. En términos de adicción, no hay culpables. La culpabilidad es un concepto o es una construcción moral que trata de separarnos entre buenos y malos, ¿no? Aquí la persona que grita, aquí la persona que hace berrinche, ¿no? Lo que buscamos es que tenga herramientas para hacerse responsable de su conducta, ¿no? Y no estamos esperando que los procesos sean perfectos y que la persona sea infalible, al contrario, estamos esperando que la persona desarrolle habilidades de autonomía y que en el camino se equivoque, reconozca sus errores y pueda aprender de ellos. Entonces, muchas veces, insisto, llegan estos encuentros familiares donde el familiar pues tiene la lista infinita de quejas del hijo y el hijo tiene la lista infinita de quejas del padre, ¿no? Y ahí es donde entra nuestro trabajo, ¿no? A hacer un canal de comunicación desde el trabajo de cada uno, es decir, desde cada quien asumiendo lo que le toca y respondiendo por lo que tiene que responder. En el caso de personas que recibieron violencia sexual, por ejemplo, nuestro trabajo es que esta persona reconozca que no es su responsabilidad el daño que recibió. Es su responsabilidad sanarlo. En el caso de los padres de familia, nuestro trabajo es que ellos asuman, ¿no?, que la responsabilidad que tienen no es sanar o rescatar o resolverle a su hijo o hija todos sus padecimientos, sino hacerse responsable,
¿no? De sus propios actos y de cómo esos actos tienen una afectación en la vida de la otra persona, ¿no? Si nosotros logramos que las familiares y el paciente entiendan esta parte, los procesos de recuperación tienen una probabilidad de éxito mucho mayor que no recibir atención o que solo la persona con adicción reciba esa atención. Cuando el trabajo es en conjunto, las posibilidades de éxito son bien, bien diferentes. Entonces, pues bueno, este es el material que quería compartirles el día de hoy. Les agradezco mucho el favor de su presencia, de su atención. Me gustaría, si tuvieran alguna pregunta, algo que se me haya pasado mencionar. Obviamente intenté juntar de una manera más o menos organizada las anécdotas y las experiencias clínicas que vivimos acá, pero seguramente a lo mejor ustedes tendrán alguna otra experiencia, algún otro matiz de esta información. Con todo gusto, si es que lo desean, yo contesto sus preguntas. Bueno, les comparto este comentario. Excelente tema para una próxima conferencia. Solo es una propuesta. ¿Cómo asume y diferencia el adicto sus responsabilidades en su entorno familiar y social? Creo que es una gran pregunta y que creo que intentamos ahorita responder parcialmente, yo creo esto. Creo que sería bien relevante ver cómo esta asunción de responsabilidad se va acomodando en cada ámbito que la persona con adicción habita, no solamente el familiar. Nosotros que nos dedicamos al medio camino, pues obviamente vemos otros aspectos, ¿no? de la vida del residente y el social es uno de ellos. Te agradezco mucho, mucho el comentario. Nos dice Gabriela, excelente tema y tocar la responsabilidad en tu recuperación, mi recuperación, ya sea familiar o adicto. Totalmente. El objetivo y la concepción que nosotros aquí en casa tenemos de la recuperación tiene que ver enteramente con las habilidades de autonomía, independencia y responsabilidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Te agradezco mucho el comentario, Gabriela. Nos dice otra vez The Truth. Adicto no, cuando no asumimos una responsabilidad de nuestros actos, es considerada una persona no recuperada emocionalmente. No sé si en términos de recuperación, pero yo creo que invariablemente cuando una persona no asume responsabilidad de su vida, va a haber algún grado de dependencia. Es decir, alguien más va a hacerse responsable de esto que esta persona no está respondiendo, ¿no? Y creo que lo escuché hace algunos años con este ejemplo de la diferencia entre el hobby y el trabajo, ¿no? Si esta pasión que tienes no te está dando, no te está remunerando, entonces es un hobby y ese hobby alguien más lo está pagando, ¿no? Entonces, creo que podemos todos tener esta reflexión, ¿no? De si yo decido omitir, yo decido silenciarme, yo decido no escuchar al otro, pues ¿quién está respondiendo por estas dinámicas, ¿no? Te agradezco mucho la pregunta. Nos dice Jess, Diego, seas adicto o no, pero generas violencia porque es falta de inteligencia emocional o emocionalmente no estás bien. Muchas gracias, Jess. Fíjate que en esta primer parte del ciclo de la violencia, justamente están estas herramientas, no son herramientas, más bien son estas situaciones de estancamiento emocional o comunicativo. Eso significa que si yo me siento frustrado o vulnerado de alguna manera y no tengo herramientas para lidiar con ello, muy seguramente utilizaré herramientas de supervivencia básicas, que son 3, ¿no? Ya voy a pelear, ¿no? Me voy a congelar o voy a huir de la situación. La violencia es una estrategia de supervivencia confrontativa, ¿no? Entonces, podríamos decir que sí, las herramientas de inteligencia emocional pues obviamente nos ayudan a entender que lo que sentimos no justifica lo que hacemos. Una máxima que trabajamos aquí en casa es: tus sentimientos
Tus emociones son reales, pero no son la realidad. ¿Qué significa eso? Que pues es bien entendible que ante un terreno de frustración o de agresión incluso, pues yo me sienta molesto, yo me sienta incómodo, yo me sienta vulnerado. Pero eso no necesariamente significa que yo pueda hacer lo que se me da la gana con mi emoción. Gran parte del trabajo que hacemos acá, pues es justamente dar herramientas a nuestros residentes de gestión emocional, ¿no? La gestión emocional no solamente va a resolver problemas de índole emocional, sino identificar lo que siento. Muchos pacientes aquí llegan sin saber lo que sienten, ¿no? En el caso de los hombres, las emociones que nos permitimos sentir, y lo hemos hablado en otras charlas, es la ira y la felicidad, ¿no? Entonces, la frustración no está en ese terreno, ¿no? La tristeza no está en ese terreno. Entonces, la violencia normalmente es una respuesta ya que surge, digamos, cuando no hay más opciones, ¿no? Y es el caso de muchos de los escenarios que planteamos el día de hoy. Muchas gracias, Jess, por el comentario. Teresa nos pregunta, ¿cómo saber cuándo tiene uno que dejar de apoyar? Es una excelente pregunta, Teresa, te agradezco mucho que la hayas hecho. Yo creo que está bien que nos preocupemos por nuestros familiares, está bien que queramos ayudarles, ¿no? Pero yo sí pensaría mucho en si la otra persona se está convirtiendo en una prioridad mucho más de lo que yo soy para mí mismo. Es decir, si la recuperación de mi hijo o hija está siendo más importante que mi propia vida, si la conducta desadaptativa de mi hijo o hija o familiar está vulnerando mi seguridad física, emocional, ¿no? Si, por ejemplo, yo no estoy tranquilo en mi propia casa porque no vaya a ser que esta persona llegue y me robe, que es el caso de varios familiares de nuestros residentes, ahí es cuando tenemos que establecer límites, ¿no? Y el límite entendido como este acto de cuidado que yo voy a realizar para recuperar mi seguridad. Entonces, es una revisión que todos podemos ir haciendo, ¿no? Decir, a ver, porque si no nos metemos en el terreno de que cuando el otro deje de tomar, cuando el otro se recupere, entonces yo me voy a sentir bien, ¿no? Entonces, muchas veces, y lo hablábamos en el terreno, en la charla de amor, el amor adulto es justamente dar eso que podemos y queremos darle a la persona y no desbaratarnos por el otro, ¿no? Porque a final de cuentas le estamos impidiendo que sea responsable de su propia vida. Te agradezco mucho la pregunta, Teresa. Y pues nada, les agradezco también a todas las personas que se quedaron hasta el final. Saludos a Lorena, a Carlos, a Pedro, a Ana Lilia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos acá en 2 semanas para una nueva conferencia virtual en Casa Boy Adicciones. Espero que haya sido información útil para sus procesos, para sus familiares y pues para nosotros me consta que nos sirve muchísimo pensar las violencias de esta manera. Espero que hayan disfrutado esta charla y nos vemos en 2 semanas. Muchísimas gracias.